poner a grabar la sesión. Voy a compartir pantalla para iniciar analizando lo último que vimos la clase pasada. Lo último que vimos la clase pasada fue esta parte de el análisis en el documento de salida, que era la representación de los datos, cómo podemos representar los datos, cómo podemos ver los datos de nuestros análisis que estamos realizando aquí en Spice. Y para eso, bueno, pues usábamos primeramente esta sentencia print para poder ver nuestros datos en forma de tabla. Nosotros elegimos cuáles datos queremos que se muestren por ahí en el documento, y también veíamos una última opción que era una gráfica un tanto rudimentaria que se hace con la instrucción .plot, y al igual que con la instrucción print, pues podemos nosotros ir eligiendo qué valores poner aquí para graficar. Si nosotros analizamos, hay una manera diferente de abrir nuestro archivo de salida, que es aquí en View, le damos en Output File y nos abre directamente este documento. Entonces nosotros analizamos este archivo de texto y vemos que nos muestra por aquí la parte del print, nos muestra los datos que nosotros le solicitemos, y en la parte de abajo, bueno, pues nos está mostrando una tabla en la cual pues está graficado 3 curvas. Aquí me dice cuáles son las 3 curvas, y vemos que hay 2 curvas empalmadas, que son las que están mostradas aquí en X. Vendrían siendo las curvas de BR2 y BR5, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahorita, hasta el momento, es lo que podemos hacer. Podemos obtener los datos y podemos mostrarlos en este fichero, en este documento, de estas dos maneras. Hay una tercera manera de graficar, que por ahí ya debieron de haberla probado ustedes, ya debieron de haberla visto, que es pues con la instrucción probe. Si yo pongo esta instrucción en mi documento, bueno, pues vamos a ver que pasa algo como lo siguiente. Se me va a abrir cuando yo lo corro directamente, me lo debería de abrir así en negro, me lo debería de abrir así sin nada. Yo creo que como yo ya hice el ejercicio previamente, me está guardando el último dato que yo le estoy poniendo, que yo le puse. Entonces me arrojaría esta plataforma de esta manera. ¿Qué es este punto probe? Bueno, pues es como si nosotros viéramos una pantalla de un osciloscopio, y en esta pantalla del osciloscopio nosotros podemos elegir pues qué gráficas nos ponga. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos aquí a Trace, arriba le damos en agregar Trace o en agregar línea, y aquí nos despliega un menú en el cual podemos ver todas las cosas que podemos graficar, todas las cosas para las cuales tenemos un análisis que podemos pues graficar. Si yo empiezo a seleccionar estas cosas, bueno, pues me empieza a poner aquí abajo cuáles son las líneas que me va a graficar, las líneas que me va a poner, y también pues este espacio dice que es una expresión. Podemos utilizar aquí algunos operadores matemáticos para ir haciendo relación entre curvas y al final pues graficar cualquier cosa que nosotros queramos. Podemos ver de este lado, aquí en medio, algunos elementos que dice que pues es para que me muestre todas las líneas análogas que tenemos. Si llegáramos a tener algunas curvas digitales, pues también las podríamos ver listadas aquí. Y si la lista fuera muy grande, que fuera un circuito con muchos nodos, para encontrar un nodo, por ejemplo, de voltaje, bueno, pues yo puedo desactivar que me muestre también potencias y corrientes y me muestre solo los voltajes. Entonces aquí va a estar listado todos los análisis que hay en mi circuito. Entonces, ¿de qué manera los grafico? Bueno, pues yo le puedo dar aquí que me ponga, por ejemplo, voltaje en la fuente B1 directamente, le doy OK y aquí me la grafica. Puedo ir agregando más curvas, por ejemplo, pues me interesa ver la de el voltaje en el nodo, y ahí me lo agrega. Si yo quisiera agregar otro gráfico, por ejemplo este de aquí en el cual me mostrara corrientes, bueno, pues yo le doy aquí en plot, le doy que me agregue una gráfica a la ventana, y aquí ya me está agregando otra grafiquita como la que tenía anteriormente.
Entonces a esa nueva gráfica le puedo agregar también curvas. Por ejemplo, quiero que me muestre las corrientes, que me muestre corriente en R5. Le doy que sí, y aquí ya me está mostrando, pues por un lado voltajes y en el otro lado corrientes. Le puedo ir agregando más curvas, por ejemplo la corriente de la resistencia 3, y la vemos por aquí también ya listada. Si yo quisiera eliminar esto, bueno, pues le damos igual. Eliminar gráfica, y que yo quiero agregar todo eso en una sola, bueno, pues sí puedo seguir agregando. Puedo agregar corriente 3, y aquí abajo en la leyenda se va actualizando mi documento. Si se fijan, bueno, pues a cada línea le asigna un símbolo diferente, un color diferente. Y por ejemplo, aquí para las líneas que están cruzadas, bueno, pues vemos que la misma línea tiene ambos símbolos. Las líneas que están empalmadas, bueno, pues es una sola línea con los dos símbolos y los dos colores de las leyendas que vemos aquí abajo. Si quisiera yo borrar uno, bueno, pues la puedo seleccionar directamente de aquí, darle mi tecla de suprimir y se me está eliminando esta curva que yo no quiero. Entonces, esta es una manera muy bonita de presentar los datos. Esta es la forma en la que normalmente se reportan. Esta gráfica la podemos copiar por aquí en herramientas, podemos seleccionarla, copiar, podemos cambiarle el formato, que el fondo me lo ponga en negro, podemos ponerle leyendas, podemos ponerle títulos, podemos hacerle muchas cosas a esta grafiquita que ya iremos viendo después. Entonces, ahorita ya tenemos una tercera opción con la cual podemos mostrar nuestros datos que obtenemos de una simulación. A pesar de que esto pues es un circuito sencillito, bueno, pues podemos obtener diferentes cosas que podemos presentar en dos documentos distintos. Entonces, esta parte, bueno, pues era el inicio de uno de los documentos que les compartí en la semana. Y si no me equivoco, tenemos que analizar la parte de función de transferencia. Les compartí función de transferencia y les compartí también análisis de sensibilidad. Los dos son análisis que se hacen en corriente directa o en DC, y bueno, pues cada uno de ellos tiene su particularidad. No sé si en alguna otra materia ya hayan analizado lo que es una función de transferencia, pero bueno, aquí en simulación vamos a ver una función de transferencia como si fuera un elemento de caja negra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros vamos a olvidarnos de toda la figura del circuito. Vamos a tratar de ver esto como si fuera una cajita negra. Déjenme hacer un pequeño diagrama aquí. Bueno, esto de aquí es como si nosotros tuviéramos una caja negra a la cual, bueno, pues le entran cosas, algo le entra a esto de aquí, entrada, y algo le va a salir a esta cosa, y va a haber una función que va a estar afectando estas entradas. Entonces, el análisis de caja negra que vamos a hacer para este tipo de circuitos, bueno, pues aquí adentro de esta cosa va a haber un circuito, y cualquier voltaje que entre esta cosa va a ser afectado y vamos a tener un voltaje de salida. Entonces, pues dependiendo de la variación que tenga esta entrada, pues nosotros podemos ver la salida como si fuera una ganancia, como si esta entrada estuviera siendo afectada por una ganancia. Si el voltaje de entrada que tenemos en la entrada a la salida lo tenemos más alto, pues quiere decir que hay una ganancia positiva. Si lo tenemos al revés, más bajo, bueno, pues quiere decir que hay una ganancia negativa, o una ganancia proporcional en los decimales. Entonces, pues este es el análisis de función de transferencia. Podemos obtener también algunas cosas como resistencia de entrada y resistencia de salida. ¿Qué resistencias tenemos a la entrada? Resistencia equivalente a la entrada y resistencia equivalente a la salida. Es muy parecido al análisis que se hace en Thevenin. No sé si ustedes ya lo analizaron también en circuitos, pero en Thevenin nosotros podemos obtener el equivalente del circuito y podemos obtener una resistencia de entrada y una resistencia de salida a ese circuito. Entonces es algo similar. ¿Qué dice esta diapositiva? Bueno, pues dice que la salida de este análisis son salidas para ganancias de C en pequeña señal, o sea, variaciones pequeñas de voltaje a la entrada, variaciones muy cercanas al cero,
podemos también obtener resistencia de entrada en DC y resistencia de salida en DC. Dice que el análisis de pequeña señal trata con la operación del circuito en el límite de señales cercanas a cero potencia. Cuando su circuito tiene una operación lineal, para las señales se puede aplicar un cálculo de pequeña señal. Aunque el análisis de pequeñas señales para señales pequeñas, casi nivel cero, esto no significa que tu circuito esté apagado y que todos los nodos estén a 0 volts. Entonces, a esto es a lo que se le llama pequeña señal. Son pequeños voltajes, pequeñas variaciones que, pues, lo que tratan de buscar es la respuesta del circuito. Nosotros aplicamos estos voltajes para ver cómo es que nuestro circuito está operando. Dice aquí que esto de pequeña señal significa que el estímulo al circuito es pequeño, pero la fuente de potencia, por ejemplo, tiene su valor normal. El análisis de pequeña señal hace cálculos de los efectos de estímulo de entrada minúsculos a tu circuito. Dice por aquí que la pregunta más común en la operación de pequeña señal de un circuito es ¿cuál es la ganancia? Era lo que les comentaba. Nosotros tenemos esta caja negra, entra algo y a la salida tenemos, pues si el voltaje es más alto, una ganancia proporcional en las unidades. Si es más baja, pues la tenemos nada más en los decimales. Dice que la ganancia es proporcional a la desviación de la señal de salida y la desviación de la señal de entrada. O sea, cuánto varían estas dos señales. Matemáticamente, la ganancia de C de pequeña señal es la derivada de la salida con respecto a la entrada en el punto de polarización de C y frecuencia cero. Y normalmente, pues, una ganancia es una proporción o una división entre dos variables diferentes. Normalmente siempre vamos a tener la variable de salida en la parte del numerador y en la parte del denominador vamos a tener la variable de entrada. Vamos a tener diferentes tipos de ganancias y estas son pues algunas de ellas. Voltaje de entrada con referencia a voltaje de salida, al revés, voltaje de salida con referencia a voltaje de entrada, corriente de salida con referencia a corriente de entrada. También vamos a tener, por ejemplo, este tipo de datos como corriente en la carga, corriente en la resistencia de carga, con respecto al voltaje de entrada, o voltaje de salida con respecto a la corriente de entrada. Todos estos de aquí son ganancias, son diferentes tipos de ganancias, pero a fin de cuentas vienen siendo pues ganancias. Dice que la resistencia es una proporción de voltaje a través de una resistencia, pues. ¿Qué tanto voltaje está pasando? Esto de aquí más bien es proporción de corriente a través de una resistencia. Dice aquí que la resistencia de entrada y de salida del circuito es lo mismo, aunque ahora nos estamos refiriendo a la resistencia a la entrada o salida dinámica o de pequeña señal. O sea, esta resistencia que estamos obteniendo no viene siendo una resistencia física, sino que viene siendo una relación de qué voltaje y corriente tenemos a la entrada y qué voltaje y corriente tenemos a la salida. Con estos dos datos, bueno, pues es como si nosotros tuviéramos un equivalente de resistencia a la entrada y un equivalente de resistencia a la salida. Nada más con los datos de voltaje y corriente, nosotros podemos obtener pues un dato de una resistencia equivalente. Matemáticamente, dice también aquí en la diapositiva, que la resistencia en DC en pequeña señal es la derivada del voltaje de entrada con respecto a la corriente de entrada en el punto de polarización de C y frecuencia cero. Algo como lo que vemos aquí, pues es voltaje de entrada entre corriente de entrada. De esta manera, pues obtenemos esta resistencia de entrada. Entonces, ¿con qué declaración podemos encontrar esta función de transferencia? Bueno, pues lo podemos encontrar con la declaración .tf. Y esta declaración .tf, que viene del inglés de Transfer Function, especifica lo que nosotros consideramos que sea la entrada y salida del circuito. Si nosotros no indicamos esto, bueno, pues Spice no va a saber cuál es la entrada y cuál es la salida del circuito. Spice solo hace cálculos, solo le estamos diciendo tenemos nodos, tenemos conexiones, y él no sabe qué es entrada y qué es salida. Entonces, en esta declaración de Transfer Function, nosotros tenemos que especificar cuáles son las entradas y salidas de esta caja que estamos, pues, como representando, ¿no? Dice por aquí que una vez que se calcula el punto de polarización de C, Spice calcula las siguientes cajas negras o funciones de transferencia: ganancia, resistencia de entrada y resistencia de salida. Entonces, el análisis que tenemos siempre inicia por el punto de polarización. Si se están dando cuenta, siempre primero calcula el punto de polarización independientemente de qué análisis tengamos indicados en nuestros
documentos, siempre va a ser el punto de polarización y después, pues, otro análisis que indiquemos. En este caso, pues sería el de función de transferencia, y lo que va a entregarnos el resultado de función de transferencia es ganancia, resistencia de entrada y resistencia de salida. ¿Cuál es la forma que tiene esta declaración? Bueno, pues es la siguiente. Siempre iniciamos una declaración de análisis con este punto y luego ponemos el TF, que es Transfer Function, y luego tenemos espacios. ¿Qué espacios? El primer espacio va a estar designado para poner el nombre de la variable de salida, y el segundo espacio va a estar designado para el nombre de la fuente de entrada. Dice que tener una declaración de transfer function en nuestro archivo del circuito produce que los cálculos de función de transferencia se realicen cuando los cálculos del punto de polarización en DC se completan. Esto ya lo había comentado. Primero se obtiene el punto de polarización y después de esto, pues, podemos encontrar, o nuestro programa ya nos hace el análisis de función de transferencia. Dice que no necesitamos especificar otra salida como print para obtener los resultados del análisis de la función de transferencia. Automáticamente, nuestro fichero de salida out va a ser actualizado para que se muestre este análisis extra que estamos agregando. Dice que usualmente, pues, usaremos transfer function para analizar un circuito del dispositivo activo más complicado, como un amplificador de transistores. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un amplificador obviamente vamos a tener una ganancia positiva, vamos a tener ganancias y queremos, pues, analizar cuáles son estas ganancias. Aparte, pues, en un amplificador, este análisis de pequeña señal es importante. Seguramente ustedes ya analizaron esto en circuitos cuando trabajaron con transistores de DJT. Se hacen por ahí análisis de pequeña señal. Se analiza cómo es que una variación pequeña en la base del transistor, pues, se amplifica para obtener una señal más grande, ¿no? Entonces, estas cosas son cosas que ya ustedes deben de saber en teoría, pero pues nos toca a nosotros analizarlas en simulación. Por aquí les pedía un ejemplo en el cual, pues, está escrito este divisor de voltaje, y yo les pedía que dibujaran primeramente el circuito. ¿Para qué les pedía que dibujaran el circuito? Vamos a borrar esto de aquí. Pues para que ustedes vayan familiarizándose con estos ficheros de escritura, con este tipo de documentos, y tengan bien claro que este fichero, bueno, pues representa un diagrama de circuito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos dibujar rápidamente esto de aquí y yéndonos a esta lista y ir conectando cada uno de estos elementos que hay en la lista, pues en mi dibujo. Por ejemplo, aquí me dicen que yo tengo una fuente de voltaje BI, que es una fuente de voltaje DC, y aquí estamos haciendo, pues, puros análisis en DC hasta ahorita. Nos vamos aquí, ponemos mi fuente de DC, la puedo yo, pues, poner hacia tierra o dejar abierta en esta parte. La parte de arriba de la fuente, bueno, pues más bien los nodos en la que yo tengo esta fuente, pues es el nodo 1 en la parte de arriba, nodo 0, perdón, en la parte de abajo. Nodo 0 aquí. Y dice que en el nodo 1, bueno, pues tengo conectado también una resistencia, R1, con un valor de 3 ohms. Esta fuente BI, perdón, tiene un valor de 1 volt. Y esta resistencia está entre el nodo 1 y el nodo 2. De este lado tengo un nodo 2. Por último, tengo una resistencia conectada desde el nodo 2. De nuevo, que va hacia el nodo 0. Normalmente ya sabemos que el nodo 0 siempre va a ser un nodo de tierra. Y de esta manera dibujo, pues, muy rápidamente mi circuito. R2 aquí, y esto de aquí es el valor de 1 ohm. Y este de aquí es el diagrama que me está representando, bueno, pues este fichero de circuito, este fichero .cir. Me voy a pasar al simulador. Voy a detener esto de aquí. Voy a abrir este fichero de circuito. Ya lo tengo yo escrito y simulado por aquí. Esta simulación la cierro, ya no me hace falta.
Y vemos que lo que yo tengo aquí escrito, bueno, pues es en primera línea la descripción de mi circuito, es un divisor de voltaje. Luego tengo pues ya la descripción de los elementos. Voltaje de entrada, una fuente de voltaje de entrada y dos resistencias que están por ahí conectadas en serie una con otra. Y ponemos por aquí el análisis de función de transferencia y estoy indicando yo dos cosas pues importantes. Me regreso al documento de PowerPoint. Necesito yo decirle a Spice en ese circuito cuál es la entrada y cuál es la salida. Bueno, pues visto este diagrama, este circuitito dibujado así, pues ya es un poco más evidente cuál es la entrada y cuál es la salida. Mi entrada viene siendo esta parte de aquí. Si yo simulo esto nuevamente como una caja negra, o sea, yo encierro todo este circuitito en una caja negra, bueno, pues yo puedo ver que mi entrada se encuentra por este lado, que es Bin, y de este lado pues necesitaría la salida, que es pues este voltaje que se encuentra de aquí a acá. Entonces de esa manera pues yo puedo identificar como Bin en la entrada y puedo identificar este voltaje en mi nodo 2. Si se fijan, es el nodo 2 porque es desde aquí, desde este punto, hacia tierra, el nodo de salida. Entonces, esos dos son los elementos que necesito yo poner en mi instrucción de función de transferencia. Lo coloco tal cual. Dijimos que el primer espacio estaba designado para la variable de salida y el segundo espacio para la variable de entrada, que es este de ahí. Entonces ya no hay más que decir de esta parte. Corremos la simulación. Esperamos que no nos arroje ningún mensaje de error. Si arrojara algún mensaje de error, pues quiere decir que tenemos por aquí algo mal escrito. Nos vamos y abrimos el documento de salida, el fichero de salida, y analizamos qué es lo que nos está entregando. Bueno, pues nos está entregando un análisis de punto de polarización normal, común y corriente, como ya lo conocemos y lo hemos visto en otras simulaciones, en esta parte de aquí. Y aparte, me está entregando la simulación o el trabajo, perdón, los datos para el análisis de pequeña señal. Y particularmente tres datos, que son estos tres de aquí, en el cual vemos una ganancia, y aquí me indica cuál es la ganancia, como lo estuvimos viendo en la diapositiva. Había diferentes tipos de ganancias. Bueno, pues aquí estamos obteniendo una ganancia que es de voltaje de salida sobre voltaje de entrada, y aquí estamos viendo cuál es la ganancia que tenemos. Si nosotros analizamos esto de aquí, bueno, pues tenemos un exponente negativo, quiere decir que este punto lo recorremos para acá, y estamos teniendo una ganancia de 0.25, o sea, una ganancia de un cuarto. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Bueno, pues que en el nodo 2 nosotros estamos teniendo un cuarto del voltaje que tenemos en la entrada. Podemos comprobar esto de aquí, ver si es cierto, con este análisis de acá. Ya sabemos que en el nodo 1, del nodo 1 a tierra, tenemos pues la fuente de voltaje, que es 2 volts. Y a la salida, en el nodo 2, estoy obteniendo 0.5. ¿Esto de aquí es cierto? ¿Es cierto que es un cuarto? Bueno, pues sí, ¿no? Estamos viendo que es un cuarto de voltaje de entrada. ¿Qué es lo que pasa si yo modifico este voltaje de aquí? Si yo diga, bueno, pues esta fuente no es de 2 volts, sino que es de 10 volts. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo pongo ahora esa fuente de 10 volts, abrimos nuestro archivo de salida y analizamos de nuevo nuestro análisis de pequeña señal, y veo que pues la ganancia no está relacionada al voltaje de entrada. La ganancia se mantiene. Si se fijan, la ganancia es una proporción de qué tanto voltaje o cómo se está modificando el voltaje a la salida dependiendo del voltaje de entrada. Entonces, vemos que esta proporción se mantiene, son 0.25, y al analizar acá los voltajes, pues veo que esta proporción se mantiene. Ahora yo tengo 10 volts en la entrada, 10 volts en el circuito de entrada, y a la salida, pues mantengo ese cuarto, ese 0.25 a la salida. Podemos encontrar cosas importantes también, que son la resistencia de entrada y la resistencia de salida, y estas cosas de aquí tampoco varían si yo varío la fuente de voltaje de entrada. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto de aquí tampoco depende de mi voltaje de mi fuente de voltaje de entrada. Vamos a analizar si eso es cierto. Espero se hayan fijado cuáles eran los datos que teníamos aquí en la resistencia.
Bueno, pues yo modificando, al modificar el voltaje de entrada, ahora lo tengo en 2 volts, veo que las resistencias se mantienen, siguen siendo las mismas, ya que son resistencias equivalentes de circuito que no dependen de este voltaje de entrada. Entonces, bueno, pues esto de aquí es consistente, ¿no? Nosotros podemos hacer otras simulaciones. Aquí en el documento les encargué que hicieran otra simulación y que analizaran estos ficheros de salida. Voy a abrir esa otra simulación que les estaba solicitando, la cual era ya un circuito más complejo. Aquí es abrir. Ok, era este circuitito de aquí. Déjenme ver si lo tengo en el documento de PowerPoint. Voy a borrar esto de aquí. Ok. El documento, perdón, el documento no. Bueno, aquí hay 2 puntos importantes. Dice que como especificamos las variables de entrada y salida como voltaje en un nodo y una fuente de voltaje respectivamente, los cálculos de la ganancia de la función de transferencia, pues es una ganancia de voltaje. El divisor de la resistencia tiene una ganancia de 1/4, significa que la variación de voltaje en B2 es 1/4 de la variación en BI. Dice que la resistencia de entrada vista por la fuente de entrada es de 4 ohms. Una variación en el voltaje de la fuente de entrada será 4 veces la variación de la corriente medida en BI causada por la variación de voltaje. La resistencia de salida vista por el nodo 2 es de 3/4 de ohms. Si pudiéramos modificar el voltaje del nodo 2, el tamaño de la variación será 3/4 el tamaño de la corriente requerida de los medios por los cuales logró la modificación. Entonces, estas son las 2 cosas que representan esa resistencia de entrada y resistencia de salida. Entonces, les pedía por aquí que analizaran pues algunas cosas como el signo de la corriente en la fuente BIN en el documento de salida y que agregáramos pues una fuente por ahí extra. También les pedía que hicieran este análisis de aquí. Vamos a analizar este circuito rápidamente. Tenemos pues una fuente de entrada que es de 1 volt, está entre el nodo 1, este vendría siendo el nodo 1 de aquí, y el nodo de tierra en la parte. También vemos una resistencia, que es esta resistencia está conectada entre los mismos nodos, entre el nodo 1 en la parte de arriba y el nodo 0 en la parte de abajo. Vemos una fuente, que este tipo de fuentes todavía no los analizamos, pero esto de aquí es una fuente dependiente. ¿Cómo funcionan estas fuentes? Bueno, pues son fuentes de voltaje dependientes de voltaje. En este caso, la fuente se escribe de la siguiente manera y tenemos que poner cuáles son los nodos de salida para esta fuente. Tenemos el nodo 0 y 2, o sea, estos 2 puntos de aquí. El nodo 2 va a ser este de arriba, el nodo 0 es el punto de tierra. Y tenemos que poner en 2 espacios siguientes cuáles son los nodos donde se encuentra la fuente a la cual va a ser dependiente esta fuente. Entonces tenemos que la fuente BIN es la fuente a la cual está siendo dependiente. Esta es una fuente que va a depender totalmente del voltaje que hay en la fuente BIN. Y por último tenemos un espacio que es un espacio de ganancia. Estas fuentes normalmente se manejan como amplificadores operacionales y van a tener pues ganancia la que nosotros indiquemos. En este caso estamos poniendo una ganancia de 5. Y por último tenemos una resistencia de salida en mi circuito que está igual entre el nodo 2 y el nodo 0. Entonces de esta manera podemos analizar ese circuito y nosotros podemos ver que nuestras variables de entrada va a ser esta fuente BIN y en un segundo caso la salida va a ser el voltaje en el nodo 2. Entonces podemos analizar que el punto que queremos ver cuál es la salida de este circuito, bueno, pues es este nodo, el nodo 2. Y podemos ver lo que se encuentra esto de aquí descrito ya en la declaración de función de transferencia en este punto antes del end. Entonces me regreso a la simulación, analizado este circuito, hay 2 cosas importantes.
Primero, que mi ganancia pues va a ser una ganancia de voltaje nuevamente, y que ya tenemos un elemento que es un amplificador operacional, un elemento amplificador, y que mi ganancia, bueno, pues tiene que ser proporcional a este amplificador operacional. Nosotros desde aquí vamos a ver que esta ganancia va a estar relacionada a la ganancia que nosotros le estamos dando al circuito, que es de 5. Entonces, pues vamos a poder ver por ahí en el fichero que este 5 se va a replicar en la parte de ganancia. También hay dos cosas importantes. Vemos que este circuito, bueno, como resistencia de entrada, pues va a tener el valor de esta resistencia de aquí, porque esta resistencia está directamente en la entrada y no está siendo afectada por ningún otro elemento del circuito. Y como resistencia de salida, bueno, pues vamos a tener el valor de esta resistencia de salida porque se encuentra precisamente conectada en ese nodo, en el nodo 2 al 0, y que no está siendo modificada, o el valor de esta resistencia se va a mantener constante porque no está siendo modificada por ninguna otra cosa. Entonces, vamos a ver si esto se replica y si esto es cierto. Voy a compartir la parte de simulador. Veo aquí entonces en mi fichero la descripción del circuito, voltaje de entrada, resistencia de entrada, el amplificador operacional y la resistencia de salida. Vemos el análisis de función de transferencia y por último la finalización de mi circuito. Voy a correr esta simulación y vamos a abrir el documento de salida y vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues vemos también el punto de polarización en esta parte de arriba, y en la parte de abajo el análisis de pequeña señal o el análisis de función de transferencia. Vemos que me está entregando pues esta ganancia de voltaje, y efectivamente, como yo lo comentaba, la ganancia que tiene mi circuito está relacionada directamente a este elemento amplificador que yo puse. Yo puse un elemento que lo que me está haciendo es amplificarme la señal. Por un lado tenemos una señal de entrada, que es la fuente de la cual es dependiente, y la ganancia pues va a ser directamente esa ganancia que yo puse, que es 5. Nosotros podemos analizar si esto es cierto, pues viendo los niveles de voltaje que tenemos en los nodos. Dice que el valor que yo tengo en la fuente 1 es de 1 volt, y pues a la salida es de 5. Tenemos un factor de multiplicación por ahí de 5. Y luego podemos analizar la resistencia de entrada es de 1 ohm y la resistencia de salida es de 1 ohm, tal cual como lo teníamos en el circuito. Estos de aquí son los valores que yo le di a RIN, o resistencia de entrada es 1 ohm y la resistencia de salida es 1 ohm. Entonces vemos todos estos elementos que se replican pues en este circuito, en este análisis de circuito, pues en esta situación, en esta parte. Si yo cambio la fuente de voltaje, le cambio el valor, por ejemplo, le pongo aquí 2 volts, bueno, pues mi ganancia tiene que ser consistente, ¿no? La ganancia tiene que modificarse, perdón, el nivel de voltaje a la salida tiene que multiplicarse por este factor de 5. Analizamos esto de aquí, vemos el nivel del voltaje en el nodo 2, vemos que sí, efectivamente es de 2, sí se modificó, y a la salida en el nodo 2 tengo pues 10 volts. El factor de multiplicación sigue manteniéndose como 5, 2 por 5 pues obtenemos 10 volts. Entonces esto de aquí es un circuito amplificador, es un circuito que tiene una ganancia positiva, tiene una ganancia pues ya en las unidades de 5. Para estas cosas es para las que nos es muy útil este análisis, pues. Si nosotros tenemos un circuito con diferentes transistores que están haciendo por ahí su función, y nosotros queremos ver cuál es el voltaje a la salida, cuál es el voltaje que nos está arrojando este circuito con transistores, o cuál es la relación que tenemos entre la salida y la entrada, pues podemos hacer este análisis de función de transferencia y ver cuánta ganancia está generando nuestro circuito. Aparte, pues podemos también encontrar directamente cuáles son estas resistencias de entrada y resistencias de salida. Ustedes saben que para un amplificador, por ejemplo, es muy importante, un amplificador de audio, es muy importante cuál es la resistencia que tenemos a la carga, cuál es la resistencia de salida que tenemos en nuestro circuito, y pues lo podemos obtener de esta forma.
Esto es todo entonces para el análisis de función de transferencia. Vamos a pasarnos al análisis de sensibilidad. Para el análisis de sensibilidad lo tengo en este otro documento, en esta otra presentación, y lo tengo después de lo de los capacitores. Ok, esto del análisis de capacitores ya lo vimos, y toca ver pues el punto de sensibilidad. Dice aquí que las simulaciones son generalmente usadas en su mayoría para verificar un diseño, que el diseño cumpla con las especificaciones del diseñador o de un empleador. Pues si alguien nos dice necesito un circuito con tales características, bueno, pues nosotros hacemos una simulación para verificar que estas características se cumplen. O también se utiliza para refinar o mejorar un diseño, lograr especificaciones más estrictas. Ya en este punto, bueno, pues nosotros tenemos que considerar variaciones de los elementos que están pues relacionadas a su proceso de fabricación, ¿no? Nosotros sabemos, y esto ya lo he mencionado anteriormente, que si nosotros vamos y compramos una resistencia de 1 kilo ohm, pues es muy probable que este kilo ohm no se presente tal cual en mi resistencia, sino que haya una tolerancia hacia arriba o hacia abajo, en la cual puede pues, presentarse, ¿no? Puede ser que tengamos 998 ohms o que tengamos 1.2 kilos. Entonces, estas cosas son cosas que se presentan y que se especifican, de hecho, al comprar esta resistencia. Tenemos una banda de colores en la resistencia que nos indica cuál es el porcentaje que tiene de variación el elemento. Entonces, pues estas cosas las tenemos que tomar en cuenta porque para algunos circuitos pues son importantes. Los cálculos de sensibilidad en DC nos van a ayudar pues a guiarnos a los componentes que afectan más el punto de polarización DC de un circuito. ¿Qué elemento me está aportando una mayor variación en mis voltajes de nodos o en mis voltajes de salida? Entonces, esta declaración, .sense, va a especificar cuáles salidas DC queremos considerar. Space no sabe, nuevamente, cómo será usado el circuito y no sabe cuáles son los nodos que nosotros debemos de considerar como importantes. Entonces, en esta declaración .sense, nosotros tenemos que especificar cuáles son estos nodos que queremos considerar. Una vez que el punto de polarización del circuito se ha calculado, SPICE calcula la sensibilidad de cada salida, individualmente para todos los valores de los componentes. Entonces volvemos a replicar esto de aquí. Volvemos a tener que primero se hace el análisis del punto de polarización del circuito. Esto es lo que normalmente siempre hace el programa. Y ya después de obtener el punto de polarización, va a ser cualquier otro análisis que nosotros tengamos indicado. Dice que tener una declaración .sense en el archivo del circuito, pues produce que los cálculos de sensibilidad sean realizados cuando estos cálculos del punto de polarización ya se realizaron. Y tenemos aquí un ejercicio en el cual pues tenemos nuevamente nuestro divisor de resistencias, tenemos una fuente de entrada y tenemos dos resistencias conectadas en serie, en el cual pues vamos a estar viendo pues una división de voltaje, ¿no? Una proporción de voltaje se queda en la resistencia 1, otra proporción se queda en la resistencia 2, y pues es todo lo que hace este circuitito. Vemos que está puesta una declaración .sense y que el nodo que queremos analizar es el nodo 2. ¿Qué es lo que está haciendo esta declaración? Bueno, esta declaración vamos a ver cuáles son los elementos que me aportan más para B2. ¿Cuáles son los elementos que si varían, que si obtenemos una variación de estos elementos, aportan una mayor variación en el punto B2? Ahorita analizamos esta parte mejor. Dice aquí. Dice por aquí que un tipo de circuito donde los valores de sensibilidad de componentes es de gran importancia es en convertidores digital a analógico. Estos circuitos usan proporcionalidad de componentes para generar un voltaje que es una fracción de un voltaje de referencia, donde la cantidad fraccionaria se establece por una entrada digital. Entonces, ya les había mencionado al inicio de esta plática de análisis de sensibilidad que hay circuitos para los cuales es importante saber cuál es la variación de estos elementos. Uno de estos circuitos, bueno, pues es este convertidor digital a análogo. Vamos a simular este pequeño pues, fichero que les puse aquí.
y vamos a analizar qué es lo que hace este análisis de sensibilidad. Ok, vemos aquí nuevamente pues mi circuitito de divisor de voltaje y vemos que ya tengo aquí puesto el análisis de punto 6. Entonces, al correr nuestro circuito, si ustedes se fijan, no especifiqué ninguna otra cosa, no estoy especificando que me imprima algún voltaje en algún nodo o algo, simplemente con poner la declaración .sense me debe de actualizar el fichero de salida y me debe de poner por ahí todo el análisis de sensibilidad. Recalco nuevamente que el análisis de sensibilidad está relacionado al nodo 2, que es el nodo de salida pues, de este circuito. Corro la simulación. Espero que no arroje ningún mensaje de error. No arroja ningún mensaje de error. Me voy a la parte del circuito de salida y vemos que pues en esta parte seguimos teniendo lo mismo del punto de polarización y luego ya tenemos una parte aquí en la cual me dice que está haciendo un análisis de sensibilidad en DC a una temperatura tal. Esto de aquí, pues ya les había yo comentado que la temperatura suele ser importante y por eso estos análisis se realizan a una temperatura que se considera temperatura ambiente, que son 27 grados centígrados. Entonces, este análisis igual me lo está haciendo a la misma temperatura, 27 grados centígrados, y me arroja pues una especie de tabla en esta parte de aquí. ¿Qué es lo que dice esta tabla? Bueno, pues dice que las sensibilidades de salida en el nodo 2 que yo indiqué de DC son las siguientes. Tenemos en primera columna el nombre del elemento. Vemos aquí listados mis 3 elementos que yo tengo en mi circuito, resistencia 1, resistencia 2 y la fuente de entrada. Y luego tenemos el valor del elemento, que estos valores no son más que los que yo puse acá. Podemos ver que la resistencia 1 tiene un valor de 3 ohms, la resistencia 2 tiene un valor de 1 ohm y la fuente tiene un valor de 1 volt. Y vemos que esto de aquí, pues es esto que tenemos aquí. Y por último tenemos dos columnas importantes, que es la columna del Element Sensitivity o la sensibilidad del elemento, que está dado en estas unidades, que es volts por unidad, o sea, esto de aquí sería volt por ohm en el caso de las resistencias o volt por volt en el caso de la fuente de entrada. Y tenemos otra columna que es la sensibilidad normalizada, que esta nos la está dando en volts por porcentaje. Esto de aquí es volts por 1%, o sea, cuántos volts estamos obteniendo por una variación de 1% en el elemento que se está indicando. Dicho de otra manera, si yo varío un 1% el valor de esta resistencia, ¿qué variación en voltaje estoy obteniendo? Para el caso de la resistencia 1, esta variación de 1% me está generando un voltaje negativo, pero pues en la escala de milivolt. Se fijan, aquí tenemos pues un exponente menos 3 y quiere decir que me está variando menos 1.875 milivolts en el nodo 2. Entonces, si yo varío 1% la resistencia 1, voy a obtener una variación de menos 1.87 milivolts en el nodo 2. Algo similar está ocurriendo para la resistencia 2. Si yo varío un 1% esa resistencia R2, bueno, pues me está generando un 1.87, pero positivo en el nodo 2. Por último, vemos que el elemento que más está aportando, pues es esta fuente BIN. Si yo varío un 1% el nivel de voltaje en la fuente BIN, estamos obteniendo una variación de 2.5 milivolts. Entonces, este elemento de aquí es el elemento que más está aportando hacia el nodo de salida, el nodo 2. Entonces, esto es lo importante de la sensibilidad. El análisis de sensibilidad es un estudio de cómo es que un sistema reacciona a variaciones de sus entradas, a variaciones de sus elementos. Y estas variaciones, bueno, pues son variaciones que no contemplamos normalmente y que son importantes
contemplarlas, ¿no? Aquí ya puedo ver, pues de una manera muy clara cómo la inexactitud de un elemento, o sea, que no sea exacto, me genera una variación importante en el nodo que yo estoy analizando, sea cual sea. Entonces también la columna importante, la columna que a nosotros nos va a interesar es la de la sensibilidad normalizada, porque esto de aquí pues es una variación más objetiva. Es una variación que está relacionada a porcentaje, que tanto por ciento está variando mi elemento, y puedo obtener directamente qué voltaje o qué amperes, en este caso me lo está dando en volts, pero también puedo obtener el amperaje, cuál es la variación de esta unidad dependiendo a esta variación del porcentaje del elemento. En este ejercicio estamos viendo, por ejemplo, que el 1% de la variación en R2 pues está causando una variación de 1.87 milivolts en el nodo 2, una variación de 1% en el voltaje de entrada, pues nos está causando el 2.5 milivolts en el voltaje del nodo 2. La variación más grande, por lo tanto, la estamos viendo en este elemento, en el elemento de la fuente de entrada. Y pues es eso, ¿no? El 1% de BIN produce este voltaje. Entonces, el elemento que más nos interesaría mantener en un estado, pues lo más cercano a la perfección, pues sería este elemento de aquí. Si hay variaciones muy pequeñas en este elemento, pues me va a generar variaciones grandes a mi nodo de salida o a cualquier nodo. De hecho, pues podemos analizar cualquier nodo. Yo si le cambio aquí, que me analice en lugar del nodo 2, el nodo 1, bueno, pues me va a arrojar un análisis similar. Me va a decir cuáles son para el nodo 1 las variaciones del circuito, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a esta parte de aquí. Fíjense, algo interesante. Si yo analizo el nodo 1, déjenme, me regreso a la parte de la presentación para ver cuál es el circuito, ¿no? Tenemos aquí este circuito. Vamos a dibujarlo nuevamente. Tenemos pues que mi circuito es este de aquí, positivo, negativo, resistencia, resistencia. Resistencia 1, resistencia 2, y aquí tenemos la fuente de entrada. Anteriormente yo estaba analizando este punto de aquí, y yo encontraba que para este punto de aquí, una variación de 1% en esta resistencia, pues me generaba un menos 1.87 milivolts. Y en este punto de aquí, esta resistencia R2, pues me generaba una aportación de 1.87 milivolts. Y la aportación más grande la veíamos por parte de este elemento, la fuente de entrada, que era 2.5 milivolts. Si yo cambio y ahora analizo el nodo 2, en lugar de analizar este nodo 1, me voy y analizo el nodo 2, estoy encontrando algo interesante. Voy a regresar al documento de la simulación. Me voy al fichero de salida y vemos, por ejemplo, que para la resistencia 1 y la resistencia 2, en el nodo 1 no hay afectación. Si yo varío la resistencia 1 y la resistencia 2, no importa esa variación. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese punto esos dos elementos no afectan nada el voltaje. El único elemento que está aportando a ese nodo, pues es el elemento de la fuente de voltaje. Una variación en mi fuente de voltaje de entrada de 1% me va a generar, pues, precisamente una variación de 1% en ese elemento. Si yo me fijo aquí, pues tengo que es menos 2, o sea, yo recorro estos dos puntos para acá y tendríamos un 0.001 voltaje, o sea, un 1%. Un 1%, me regreso al diagrama de PowerPoint. Un 1% en la variación de este elemento de aquí, un 1% en la variación de este elemento de aquí, me genera un 1% de cambio en el nodo 1.
Es lo que esperaríamos, ¿no? Si yo varío esta resistencia un 1%, bueno, pues no afecta para nada esta variación. Ahí estamos teniendo 0 milivolts de aportación. Si yo varío este elemento de aquí un 1%, pues también tengo una aportación de 0 milivolts. Entonces, este análisis es importante por eso, es un análisis interesante en el cual pues podemos ver cuál es la aportación de cada uno de los elementos al voltaje de cada uno de los nodos. Y de esta manera, pues, poder hacer un diseño robusto, un diseño el cual no se vea afectado por variaciones pequeñas en estos valores de los elementos que tengo en todo el circuito. Les pedí también que simularan un último circuito. Ese de ahí se los dejo a su consideración, lo dejo a su simulación, lo dejo para ustedes, que ustedes hagan la simulación, hagan todo este análisis que yo ya hice para el primer elemento. Y el circuito que estamos buscando es este de aquí. Como pueden ver, podemos analizar rápidamente que tenemos dos fuentes de voltaje, una fuente que se llama VMSB y una fuente que se llama LSB. Entonces, pues pueden ver que esto de aquí es un diagrama digital, tenemos aquí un bit que es un bit más significativo y tenemos aquí abajo un bit menos significativo, y pues ya no es tan evidente cuál es la aportación de cada uno de estos elementos a la salida. Tenemos que la salida se encuentra en el nodo 3, por lo tanto, mi análisis de sensibilidad tiene que encontrarse en el nodo 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues vamos a ver o vamos a encontrar para este nodo cuál fuente de voltaje está aportando más, cuál variación de resistencia va a aportar más de todos estos elementos que tenemos aquí. Y lo que se solicita por ahí, pues es que hagan diferentes cosas, ¿no? Que analicen y que varíen, que cambien y que revisen ese fichero de salida. Entonces eso de ahí queda como tarea dentro de las actividades del documento. Y precisamente, pues este circuito es un convertidor digital análogo, que era uno de los elementos que habíamos mencionado anteriormente, uno de los circuitos, una de las funciones que tienen pues mayor importancia para este análisis. Entonces, bueno, estos fueron los dos documentos que les compartí. Falta analizar todavía algunas cosas en DC antes de cambiar a un análisis en AC. Por lo que la siguiente sesión, bueno, pues les voy a publicar las siguientes dos sesiones les voy a publicar documento. No sé si hay alguna duda, algún comentario, chicos. Bueno, pues si no hay dudas o comentarios, voy a dejar la sesión del día de hoy aquí, en este punto. Y hay que mantenernos atentos a los documentos que voy a estar compartiendo. No queda más que agradecerles su participación, su asistencia y pues esperar que todo se resuelva en sus actividades, ¿sale? Quedo atento a cualquier duda o comentario que quieran hacerme en el chat. ¿Qué más? Pues nada más. Que tengan buen día, chicos. Hasta luego. Sale, profe. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabe qué, chicos? Hasta luego.